Hola, hola, soy Eduardo y en esta ocasión estaremos viendo los tipos de datos y las variables, ¿ok? Bueno, empecemos con las variables. ¿Qué es una variable? Una variable en programación no es más que un espacio en memoria que nosotros le decimos o decretamos al compilador que nos dé un espacio en memoria en el cual vamos a poner nuestro valor de la variable y el nombre de la variable. Y esa va a tener una dirección, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a poner una variable simple que es a igual a uno. Ok, esto es una variable, a él le estamos diciendo que vamos a tener una variable que se va a llamar a, que va a tener un valor uno. Esta la va a ubicar la computadora en un espacio de nuestra memoria donde se va a guardar esa variable y va a tener una dirección única. Ahora bien, esto es simplemente lo que es una variable. Ahora bien, ¿qué es un tipo de dato? Un tipo de dato va a depender de que tengamos. En este caso tenemos un tipo de dato entero. ¿Y qué es un tipo de dato entero? Es prácticamente solo, es un tipo de dato int, que solamente recibe datos enteros. En este caso es uno 2 3 4 solamente. Pero también recibe datos enteros positivos y negativos, ¿ok? En este caso int tiene un tamaño en memoria de 4 bytes. Estos 4 bytes tiene una reserva de 4 bytes en la memoria, ocupa 4. Ahora bien, tiene una extensión que tiene un límite que es un número grande, entonces muy grande, ¿ok? Ahora bien, vamos con otro tipo de dato que es float. Este tipo de dato flotante recibe números decimales. Ahora bien, eh, pasa algo muy curioso con este tipo de dato y también con un tipo de dato long. Es que si nosotros ingresamos un número decimal, no lo va a contar como float, sino el número decimal, por defecto, el lenguaje lo que hace es, eh, ese número decimal es un double, lo toma como un double y como tenemos un float, lo que va a hacer es una conversión. Una conversión va a convertir esto en de double a flotante. Entonces nosotros no queremos esto, porque no es con cosas de optimización mínimas, pero sí tiene algo que ver ahí, hace un trabajo de más. Entonces, para que no haga esto, nosotros utilizamos un sufijo que es f. Este f lo que va a decir es que no va a tener un tipo de dato double por defecto, va a ser flotante. Entonces esto ya no hace una conversión a float, sino ya simplemente es un flotante. ¿Ok? El flotante tiene una ocupación en memoria de 4 bytes. Ahora bien, vamos con otro tipo de dato que es el double. El double. Ok, entonces esto también es un número decimal. A diferencia del flotante, esto va a ocupar mucho más memoria. Va a tener números mucho más grandes y va a tener una mejor precisión que el flotante con sus números decimales. Ahora bien, Double tiene una ocupación en memoria de 8 bytes. Ok, que es más grande, el doble de estas dos variables. Ahora bien, vamos con otro tipo de dato que es short. ¿Ok? Este tipo de dato tiene números enteros, pero a diferencia del entero, del int, este va a recibir, se me está olvidando aquí el nombre de la variable. A diferencia del entero, este va a tener una ocupación en memoria de un byte, que quiere decir que va a tener menos memoria, va a tener menos cantidad de números que pueda admitir. Y bueno, ahora vamos con long. Ese tipo de dato es igual que un entero, pero a diferencia de este es que podemos escribir un número muy 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 grande sin problemas. Eh, y también este tiene un sufijo, L, también porque este tiene un tipo entero y lo tiene que convertir. Entonces por eso el sufijo. Ahora bien, long tiene un espacio en memoria de 8 bytes. Bueno, no. Depende del sistema en el que estemos. Yo estoy en un sistema de 64 bytes, ocupa 8 bytes. Ahora bien, si estamos en un sistema de 32 bytes, va a tener una ocupación de 4 bytes. Va a depender del sistema, en este caso son por 64, entonces son 8 bytes. Ok, ahora bien, nos falta un tipo de dato char. Este tipo de dato eh, admite caracteres, ¿ok? Caracteres como lo es A o B, etcétera. Ahora bien, lo que pasa aquí es algo curioso y es que A no lo toma como un carácter como tal, no lo va a meter en la memoria como A,
Sí, pero no, sino en este caso lo que va a hacer es una conversión en lo que es ASCII. A tiene un valor en la tabla ASCII, un valor el cual aparece aquí que es 97. Este valor va a tener una conversión a 97 y prácticamente es esto. Ahora bien, si esto es cierto, esto quiere decir que también puede admitir números enteros. Y sí es cierto, también puede admitir números enteros, pero nos quedemos con los caracteres, ¿ok? Ahora bien, char tiene un espacio de memoria de 1 byte, es muy pequeño. Ok, ahora bien, eh, hay otro tipo de dato que es size. ¿Sí? Ese tipo de dato vaya, admite números enteros y decimales, pero más que nada enteros. Ese tipo de dato se usa mucho en la iteración, cuando vamos a iterar una lista, un arreglo, u objetos. Se usa mucho eso porque tiene un espacio muy grande. En este caso, como estamos en un sistema de 64, tiene un espacio de 8 bytes. Ahora bien, esto nos ayuda muchísimo en tipos de datos que desconocemos y que tenemos que iterar. Y por eso es que se usa mucho en la iteración de datos u objetos. Ahora bien, vamos con un modificador, el cual es un segment. Esto nos va a ayudar mucho cuando tenemos un tipo de dato. ¿Ok? Tenemos un tipo de dato num y le vamos a dar 5, 4. Ok, ahora bien, ¿qué es lo que hace un segment? Lo que hace un segment es que tenemos un número entero, pero estamos forzando a eh, que solo utilice números enteros positivos solamente y no admite números negativos. Y lo que hace esto detrás de en memoria es que si un número entero ocupa 4 bytes, con tanto números negativos y positivos, pero en este caso de un Satan le estamos diciendo que son los números positivos, lo que va a hacer es que los números negativos que admitía los va a pasar a los números positivos. Entonces el tamaño de los números enteros va a ser más grande, pero sigue siendo de 4 bytes solamente. ¿Ok? Y bueno, estos son prácticamente los tipos de datos que quería ver. Nos faltan otros por ahí que vamos a ver más adelante. Y bueno, es prácticamente lo que sería todo por este video y los veo en el siguiente video.